Hoy debatimos los presupuestos de la capital navarra. El próximo viernes, a partir de las 9:30 de la mañana, será la labor que llevarán a cabo los responsables de los diferentes grupos políticos en el consistorio de la capital de nuestra comunidad. Hoy en nuestra tertulia vamos a hablar de las grandes cifras para Pamplona, con 4 concejales. Damos la bienvenida a Ana Elizalde, teniente alcalde y concejala de UPN. ¿Qué tal, Ana? Muy bien, ¿y tú? Buenas tardes. Buenas tardes, Gracias ¿qué tal? por acompañarnos. Un placer, como siempre. Abundaremos en los presupuestos, preparados por Unión del Pueblo Navarro. Veremos a ver con qué apoyos cuentan y si hay algún cambio respecto a los planteamientos o ideas planteadas, ¿no? Valga la reiteración, por algunos grupos. Javier Leoz, concejal de Nafarroa. ¿Qué tal, Javier? Arratsaldeon, buenas tardes. Muy buenas tardes. Javier, veremos las formas, desde luego, del gobierno municipal y también el contenido de estos presupuestos, ¿no? Sí. Jorge Mori, concejal del Partido Socialista. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. A ustedes por Difícil el acuerdo, ¿no?, para firmar los grandes ya llevamos números. unos años con bastantes complicaciones y sin acuerdo. Bueno, tampoco sería muy de extrañar que no lo hubiera el próximo pleno, ¿no?, el próximo viernes. Edurne Eguino, concejala de Izquierda Esquerra. ¿Qué tal, Edurne? Arratsaldeon, buenas tardes. Sí. Bueno, ayer rueda de prensa, Edurne Eguino ya anunciaba que Izquierda Esquerra no va a apoyar estas cifras que plantea el equipo de Enrique Maya, ¿no? Así es, un año más pensamos que no son los presupuestos que reflejen la situación de la ciudad, no le da cara a los problemas sociales, hacen un poco lo mismo de siempre. Yo creo que están ahí de una forma muy pasiva, pero también a la vez muy cómodos, ¿no? Yo creo que UPN no ha hecho el esfuerzo, el alcalde lo reconocía el otro día en una entrevista en la prensa, no han hecho el esfuerzo de pactar los presupuestos con nadie y un año más volveremos a tener probablemente presupuestos prorrogados. Bueno, 197,5 millones de euros es lo que se contempla en los presupuestos de este año. Los anunciaba el alcalde hace algo más de un mes, si no recuerdo mal. ¿Por qué se caracterizan los presupuestos de la ciudad, Ana? Bueno, pues aún y todo se ha ajustado un poquito más y hasta 198 millones de euros se llega, ¿no? Yo creo que lo que es indudable en la época en la que estamos es que tenemos unas limitaciones que van más allá de lo que son las propias cuentas del ayuntamiento y que vienen marcadas principalmente por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que te dice hasta dónde puedes llegar y hasta qué límites de gasto tienes, ¿no? Entonces, nosotros venimos trabajando con un presupuesto que yo creo que es equilibrado para el momento en el que estamos. No es el momento de las grandes inversiones, no es el momento de ciertas cosas, pero que también es cierto que estamos en una ciudad que ha sido renovada y me hace gracia, ¿no?, porque dice, ya decía el alcalde que no han hecho esfuerzos por alcanzar un acuerdo. Yo creo que la primera de Edurne, lo siento, pero no me parece justo que lo digas, porque no es lo que decía el alcalde, es la interpretación que dices, porque precisamente si este año se ha hecho es presentar los presupuestos cuando de normal se hacía a mediados de noviembre, un poquito más allá que mediados de noviembre. Esta vez se han empezado a conocer las cifras. Desde el 7 de octubre se han mantenido más de 7 comisiones de presidencia monográficas sobre los presupuestos, ¿no? Entonces, el decir que no se ha pretendido alcanzar un acuerdo, lo que pasa es que igual las aportaciones también hay que hacerlas en las reuniones, que para eso son, ¿no? Ha habido aportaciones, veremos a ver, de los diferentes grupos. Javier Leoz, en su día recuerdo en la anterior mesa de debate que tuvimos aquí que hablabais de las formas del gobierno municipal en este sentido, que nos gustan, que si fueran diferentes quizá podríais tender la mano, ¿no?, si vale la expresión. Facilitaría el acuerdo. Nosotros somos conscientes de que el tener presupuestos prorrogados no es bueno para la ciudad y vamos a tener un alcalde que va a batir récords, va a estar. Mucho nos tememos que toda la legislatura con presupuestos prorrogados. Lo que ocurre es que no se puede estar durante todo el año olvidándose de la oposición y trabajando en contra de lo que la oposición no, la mayoría del pleno del ayuntamiento propone y pide, trabajando en contra y luego querer llegar a un acuerdo sobre presupuestos. Es francamente difícil. Y sobre lo que decía Ana, en el sentido de que no ha habido propuestas ha habido de todos los grupos. Desde luego nosotros hicimos 3. Uno era que para poder negociar presupuestos queríamos entrar en Junta de Gobierno,
que esa se desechó inmediatamente, y además hicimos otras dos propuestas presupuestarias concretas, que una era realizar un diagnóstico del área de bienestar social, porque entendíamos que no se estaba dando respuesta a las necesidades sociales, y como ejemplo lo que estaba ocurriendo, por ejemplo, en infancia en 2 años se ha triplicado, doblado, un poquito más que doblado, el número de familias atendidas con los mismos medios. No es factible. Y la otra parte que también exigíamos era que el área de empleo realmente tuviera competencias, tuviera programas y tuviera actuación, porque es un área inexistente dentro del Ayuntamiento de Pamplona. Simplemente existe el nombre de Área de Empleo, Comercio y Turismo, pero el área de empleo no tiene partidas presupuestarias. Infancia y empleo serían, por tanto, los... No, bienestar social. Bienestar social, perdón, eso es, y empleo serían, bueno, pues en este caso las partidas exigibles, ¿no? Es decir, hay que intentar dar respuesta a la crisis en esta ciudad, que es lo que creemos que no hacen los presupuestos propuestos por UPN, que son además un corte y pega de los presupuestos anteriores, muy continuistas. Vamos a ver la opinión del Partido Socialista y entramos luego, por supuesto, al debate y buscamos las explicaciones de todos los grupos, ¿no? Jorge Mori, ¿cuál será el planteamiento del Partido Socialista Pues este año? Es muy simple. El alcalde dice, van a decirme que son antisociales y continuistas. Claro, hace 2 años lo eran, hace el año pasado lo eran, este año son prácticamente iguales, con lo cual lo son. ¿Y por qué lo son? Nosotros llevamos ya tiempo pidiendo un mapa social que actualice la situación en Pamplona, que todos los programas sociales se pongan al día en cuanto a las necesidades. ¿Por qué? Porque el presupuesto lleva 3 años sin moverse prácticamente en servicios sociales y las necesidades sociales, la gente puede verlo claramente, han aumentado. Por ejemplo, en infancia se ha triplicado la asistencia a personas, a familias. Por lo tanto, si el presupuesto no va subiendo y las necesidades van subiendo, necesitamos algo que lo diagnostique para ponerle remedio. Y llevamos pidiéndolo año tras año y se empeña sin hacerlo. Este año dijimos, como no esté el mapa social, nosotros no vamos a entrar a valorar los presupuestos porque las necesidades exactas no las vamos a conocer. Entonces, pues, vamos a hacer pues lo que se estaba haciendo hasta ahora. Por lo tanto, hay una debilidad social terrible. El alcalde dice continuistas y antisociales, evidentemente. Y luego, yo voy a poner solamente un ejemplo que yo creo que representa todo el presupuesto. En subvenciones para vivienda en rehabilitación, es decir, aquellas personas que han rehabilitado su casa, han presentado el proyecto, se ha aprobado, ya hay que pagarles, ha presupuestado 2.900.000 euros. En este año es probable que acabemos con casi 5 millones, casi 5 millones. Yo creo que está dicho todo. Bueno, ahí están los interrogantes. ¿Por qué quizá, bueno, si es cierto así, o si lo ve también Unión del Pueblo Navarro de esta manera, si son unos presupuestos que se ajustan a la crisis, pero quizá, bueno, pues quedan colgando quizá algunos flecos en relación con el mapa social o la realidad social de la ciudad, no se puede aportar más? ¿Cuál sería el engranaje, ¿no?, de estas cifras? El planteamiento del Ayuntamiento a la hora de plantear los presupuestos ha sido aumentar un 7% los gastos de servicios sociales, con una incorporación de 5 nuevos trabajadores a su propia plantilla. Quiero decir, que no se ha hecho nada no es cierto. Lo que ocurre es que no entiendo la justificación que puede ser, es como no se llega a lo que entendemos que al final no se concreta, porque lo lógico es que se diga, bueno, pues que se ponga más aquí y que se quite más de aquí, y entonces se podrá valorar o no valorar las posibilidades de hacer las cosas. Pero nos quedamos en generalidades, y cuando hablamos de generalidades, pues se pierde de cierta manera. Perdona un momento porque no me dejas terminar. Perdona un momento que no me dejas terminar. Javier, no me parece... Un 1%, 200.000 euros. El dato que has dado es erróneo. Y además te voy a decir otra cosa. Que es sobre que el presupuesto que se está ejecutando, no sobre el inicial. Entonces, yo sí que te pediría, por favor, Javier, que yo no he interrumpido a nadie y me he esperado mi turno. Entonces, que por favor tengas también esa Pero cortesía. 200.000 euros es el incremento en un presupuesto de 22 millones. Es que no es así. Es un 7% de incremento de presupuesto. Y con otra cosa, a nadie se le deja de atender nunca. Es que parece que estamos hablando de unos servicios sociales que no están atendiendo a la gente. En el momento y las necesidades se cubren de todas las necesidades sociales que hay. Prueba de ello, se produce la urgencia de Filipinas de la semana pasada y se ha podido aportar
una cantidad de dinero de emergencia a Filipinas. Pues ¿por qué? Porque precisamente se están cubriendo las necesidades sociales, y eso es así. Edurne. Sí, yo creo que Claro. decir que en bienestar social ha aumentado el presupuesto un 7% es erróneo cuando menos. Esa cifra sale si se compara con el inicial de este año, del 2013, que ya era un presupuesto prorrogado. Yo creo que es más honesto hacer el cambio, la comparación de cifras con el definitivo del 2013. Y comparando con el definitivo del 2013, en bienestar social se van a gastar 250.000 euros más, se han presupuestado. Y esa cantidad casi exacta, la mayoría va a una sola partida, a la de emergencias sociales, que es la que refleja exactamente cuál es la situación de la ciudad, que las emergencias sociales se han duplicado. En bienestar social este año se van a gastar, o se han presupuestado 22 millones y solo en 2010, y todo el mundo es consciente que de 2010 aquí ha llovido mucho y ha llovido mucha crisis y muchas necesidades, y el presupuesto hace 3 años en bienestar social fue 29 millones. No se puede decir que UPN prioriza bienestar social, Pues explícame ni la ciudadanía. cómo Es imposible. reduciendo 20 millones el presupuesto vas a Priorizando, priorizar sociales. Es que de verdad que no lo porque entiendo, pero es empezando una por la propia contradicción. estructura del ayuntamiento. Es una Lo que niego es contradicción. La reducción estructura del organizativa presupuesto del de ayuntamiento responde a la necesidad de UPN de colocar a su gente y a todos Hombre, sus por favor, concejales. hombre, Sí, por favor, urbanismo hombre, eso está no te lo duplicado permito, y triplicado. eso no te lo permito. Urbanismo está triplicado Hombre. y duplicado. Urbanismo nos sale carísimo. Solo en la gerencia de urbanismo hay 15 trabajadores y 10 jefes. Explícamelo cuando hemos urbanizado ya todo Pamplona. Me parece que hay que trabajar para la ciudad del futuro, y para la ciudad del futuro hay que empezar a cambiar la organización del propio ayuntamiento, y eso significa que sobra gente en algún sitio y falta en otro. Y esa es la visión un poco de futuro que hay que tener. Por Lo que eso está tampoco claro- aprobamos plantilla. Lo que está claro es que ese truco que utilizáis con servicios sociales, que es comparar en los presupuestos de inicio del año, no los del final del año, es decir, Claro. lo que tenéis previsto gastar, no lo que se ha gastado. Ese truquito que utilizáis siempre, de toda la vida, es la gran mentira de los presupuestos. Es vuestra gran mentira. Es vuestro gran engaño, y os estáis engañando a vosotros mismos, porque por ese motivo se os llena la boca de decir, hemos subido el 7% cuando sabéis perfectamente que no vais a gastar más que un poquito más que este año. Sabéis que vais a gastar, lo sabéis perfectamente, pero intentáis engañar. Y ese es el problema de los presupuestos, que lo hacéis en casi todo. Lo he dicho antes en la rehabilitación. Cuando decís que no se hacen propuestas, ¿por qué habéis presupuestado la mitad de lo que se va a gastar al final de año, o lo que se te debiera gastar al final de año en subvenciones a la rehabilitación? ¿Por qué se corre el riesgo de que personas que han adelantado dinero, que han tenido que pedir un préstamo, que han rehabilitado su vivienda, llegue fin de año y pueda que no tengan el dinero para la rehabilitación? Por ejemplo, eso, más los servicios sociales. Yo insisto, que no se hacen propuestas, ya te estamos haciendo. Que se haga un mapa social de verdad. Se han hecho Es durante que todo yo el insisto, año. Vamos, que yo no sé el si empleo, puedo claro. intervenir o no puedo Adelante. intervenir. Yo creo que es que, además, yo creo que quienes... quien iba a decir engañar, a mí no me gusta. Tú has dicho Sí, sí, mentís, no. mentira. No, engañáis, bueno, engañáis, yo sí, no sí. voy a entrar. Yo no Sí. voy a Os entrar engañáis a vosotros por mismos. esos derroteros. Lo que A pasa vosotros que yo mismos. creo que hacéis una lectura que no es real. Vamos a ver. Esto es bien sencillo. Nosotros presentamos un presupuesto que alcanza 198 millones de pesetas. 190 De euros. de euros, Sí. perdón. Si es un presupuesto prorrogado, va a ser de 178. Entonces, ¿dónde están las ayudas a la rehabilitación que tanto se os llena la boca? ¿Dónde están los servicios sociales que tanto se os llena la boca? ¿Dónde está? Vendrán después. ¿Vendrán cuándo? Porque sabéis Vendrán. perfectamente que en caso de presupuesto prorrogado, por muchas modificaciones presupuestarias que haya, que el año pasado hubo 7, 8 o 9, este año otras tantas, que Claro. todo eso lleva todo un procedimiento de Bueno, pero trabajo habrá, y de habrá, tal, perdona, habrá. porque tú sabes perfectamente lo mismo que las otras dos personas que están aquí, que habrá 5 millones de euros de los que no se puede contar como sistema de financiación, como en 2013 ha ocurrido con 3 millones Es de decir, euros. se pierden 5 millones Se en pierden políticas 5 municipales. millones de pierde, posibilidades de No es financiación cierto eso. para no se invertir. pierde. Ahí sí quiero Hombre, comentarte, pierde. Ana. Pues por supuesto que Diga sí. dónde van. Ana. No se pierden. El ayuntamiento pierde Estamos- 5 millones. Pierde 5 millones el A ver, ayuntamiento. No, dime, estoy contéstame. diciendo de posibilidades de Contéstame, financiación contéstame. para invertir. Contéstame, por No, favor. yo ¿Pierde? te he contestado, ¿Sí o no? yo ¿Sí te he o no? contestado. Pierde 5 millones. De posibilidades de Pero financiación pierde el de ayuntamiento invertir, 5 sí, millones. de No. posibilidades de Pero Pero pierde, financiación
si es que no pierde 5 Sí, millones. Gestiona hombre, bien, ¿no? Eso es Porque en otra este momento en el Eso es así. Congreso Eso es sembrar se está miedo, tramitando, no pierde que el ya estaba ayuntamiento. anunciada hace mucho, una modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria en el sentido de que si hay superávit se puede dedicar en el siguiente presupuesto a inversiones. Y en ese sentido sí me preocupa en los informes del proyecto de presupuestos del año 2014 el dato que da el interventor. El interventor dice que habéis comunicado que no tenéis intención de solicitar los 6,5 millones de euros autorizados como préstamos del año 2013. A mí me parece que si se va a modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria, se va a permitir que el superávit se dedique a inversiones. En una política prudente, en este caso, debiéramos pedir esos 6,5 millones de euros de préstamos para poder tener superávit. Teórico, pero superávit. Y como muy bien sabes, yo soy la persona que más reincidente soy en comentar la importancia de la deuda del Ayuntamiento de Pamplona, 115 millones de euros. Pero a su vez también propusimos, y además fue un consenso yo creo que de todos los grupos, 115 en este, 108 si no se piden los 7 de este año. Perfecto. Yo te estoy diciendo que los pidamos, los 6 y pico. Perdón, terminaba. Todos los grupos éramos partidarios de no incrementar la deuda del Ayuntamiento de Pamplona, pero sí mantenerla, porque en una época de crisis había que hacer ese tipo de inversiones. Y sí que nos preocupa si el Ayuntamiento decide no pedir esos 6,7 millones de euros este año, porque eso sí implicaría 6,7 millones de euros menos de inversión en el 14. Bueno, al margen del carácter antisocial que esgrime la oposición respecto a los presupuestos de este año en el Ayuntamiento de Pamplona, ¿qué ganan o pierden los ciudadanos con estos presupuestos? Hagamos un ejercicio también, en este caso, de generosidad, ¿no? Con las grandes cifras, bueno, pues si hubiera que poner una nota negativa y un semáforo rojo, estaría en el apartado social. Edurne, por ejemplo, si hubiera que destacar algo, podríamos decir que son unos presupuestos ajustados en cierta medida a la situación de crisis, sin grandes inversiones para la ciudad. ¿Tendrían algo positivo? Yo creo que incluso en las inversiones que plantea UPN se podría hacer otra cosa. Y otra cosa hicimos la oposición el año pasado. Y yo este año espero que podamos volver a hacerlo. Es decir, que esos pocos millones que hay para inversiones este año los podamos reorientar a necesidades un poco más ciudadanas. En ese sentido, hacer una mirada social, ¿no? Yo, por poner algún ejemplo, se plantean gastarse 400.000 euros en nuevos ordenadores. Gastarse en nuevos semáforos 300.000 euros. En las murallas recién rehabilitadas 200.000 euros para mantenerlas otra vez, 300.000 euros para planes urbanísticos y redacción de planes que no son necesarios ahora mismo, 600.000 euros en un plan paisajístico de las murallas. Señores, vamos a gastar en rehabilitación urbana porque debemos dinero a la gente que ha rehabilitado su vivienda, ya debemos muchos millones ahí. Y vamos a deber más al final de 2014, vamos a utilizar más dinero en los barrios abandonados, que este año pusimos 400.000 euros y ni siquiera han gastado prácticamente la mitad de ese presupuesto, que luego está la capacidad de gestión que tiene UPN para los presupuestos que hay también, que siempre se quedan por debajo. Y yo creo que ahí hay que meter mucha energía y muchas ganas de hacerlo. Hablas de las murallas, Edurne, bueno, pues es una apuesta, ¿no?, también de la ciudad, tiene sus consecuencias positivas, quizá el impulso a ese entorno fortificado de la ciudad, encontramos algunas ventajas. Que también conllevan una financiación europea y unas financiaciones externas. Entonces, claro, ¿se puede quitar las murallas? Bien, pero es que no va a haber ese dinero porque también está previsto que vengan de proyectos europeos, del POCTEFA y de otras inversiones, y eso lo sabes. No vale contemplar solo la partida de gasto, también hay que mirar la partida de ingreso y cómo está financiado. Y si está financiado para las murallas, no está financiado para otra cosa. Y eso es así. Entonces, el decir que no son... Mira, cuando has contado de que se consiguió el año pasado reconducir las inversiones, más del 80% eran las que presentó UPN, más del 80% sin tocar, perdona un momento, y eso, perdona Edurne, la única razón que tiene para ir a un presupuesto prorrogado y no haber hecho enmiendas al presupuesto inicial es que no queríais que el Ayuntamiento de Pamplona tuviera presupuesto. Y ya está. Mira, la obligación de tener los presupuestos es del equipo de gobierno. Si hay un fracaso absoluto en alguien, es en el equipo de gobierno. O sea, echar la culpa, es que os volvéis a engañar a vosotros mismos. Echar la culpa a los demás
del fracaso tuyo. Es decir, si tú tienes una obligación, cúmplela y hasta el final. Pero presentamos los presupuestos, las líneas maestras un mes antes y decimos que con un mes antes así negociamos, estamos ahí en las reuniones, no cumplimos casi nada de lo que se ha pedido con anterioridad, llegamos para decir que no, ha habido 8 reuniones, no hay aportaciones, aquí estamos diciendo qué aportaciones hay, luego no se aprobará el presupuesto, dirán que somos unos irresponsables, que Pamplona va a perder. Nosotros lo que sí que garantizamos es que va a perder lo menos que se pueda, es más, vamos a intentar que gane. Vamos a intentar que gane. Y estamos haciendo propuestas para que haya superávit, para que haya más inversión, para que no se pierda la inversión. Estamos haciendo propuestas. Ahora, a UPN le da igual. A mí me da la sensación a veces de que viven tranquilos y cómodos con el presupuesto prorrogado, porque con él hacen lo que quieren. Con seguridad, porque si no tomarían... Bueno, tenemos que terminar ya brevemente. ¿Qué tendría que hacer el equipo de gobierno si todo continúa como hasta ahora, si Enrique Maya sigue siendo el alcalde de la ciudad, si nada cambia, para que los grupos lleguéis a algún consenso, para que os planteéis un acuerdo posible y un voto favorable a las grandes cifras? ¿Qué debe cambiar brevemente? A mí me parece que reducir todo el tema de presupuestos a las inversiones, que al fin de cuentas son 17,5 millones este año que viene, de un presupuesto total de casi 200 millones, me parece que es erróneo. Yo creo que hay que decirle a la ciudadanía que esos 200 millones se pueden reorientar casi todos. Es decir, las necesidades son nuevas. Yo partida a partida de por si acasos que decimos, las partidas de gasto corriente de por si acasos, que miras 2011 no se ha gastado nada, miras 2012 no se ha gastado nada, miras 2013 no se ha gastado nada o prácticamente nada. Sumando te sale 1 millón de euros. ¿No se pueden reorientar y hacer verdaderas necesidades, cubrir con ese 1 millón de euros? Con ese interrogante nos quedamos en la reorientación de ese 1 millón de euros. Jorge, brevemente, por favor. Querer, pero querer es durante el año actuar para que al final se consiga. Es un problema de actitud. Solamente se nos quiere en un momento determinado. Cuando llegan los presupuestos, que se nos dice, la oposición que sea responsable, que negocie los presupuestos. Y durante el año, como si no existiéramos. ¿Negociar unos presupuestos reales? ¿Cómo? Negociar unos presupuestos reales, pero para eso hay que generar confianza. Y como dicen mis compañeros, la confianza se genera durante todo el año. Es decir, primero hay que cumplir los acuerdos que toma el Pleno del Ayuntamiento, cosa que UPN continuamente no quiere hacer, y esa es la parte que no cumple, pero además ha tomado acuerdos en contra de la voluntad mayoritaria del Ayuntamiento, y me remito simplemente al convenio de Don Apea. Ana Elizalde, brevemente, parece que la oposición dice no a estos presupuestos. ¿Consecuencias de esa decisión final? Bueno, lo primero, que me alegro de conocer la postura, porque hasta ahora tampoco la conocíamos, más que la de Edurne, que hizo una rueda de prensa ayer. No, oficialmente, lo demás, oficialmente nosotros la vamos a dar a conocer mañana. No conocíamos la postura, después de... O sea, hemos hecho el antipleno, ¿no? El prepleno, en este caso, sobre ¿no? presupuesto. Yo lo que entiendo es que para que dos no acuerdan si uno no quiere, ¿no? Y en ese sentido, lo que está claro es que el objetivo es que no haya presupuesto. Y luego ya haremos las modificaciones que sean necesarias. Bueno, pues yo creo que se perjudica a lo que son posibilidades de inversión, a la facilidad de la gestión de la propia. No es lo mismo llevar 7 modificaciones presupuestarias que no llevarlas. Simplemente de volumen de trabajo, eso es impepinable. Lo que nosotros, como siempre, lo que garantizaremos es para que el ciudadano no se resienta. Bueno, pues nos quedamos con las ideas de todos los grupos presentes hoy en esta tertulia. La semana que viene seguramente tendremos ya las decisiones finales y los argumentos con más detalle que esgrimirán los diferentes grupos en el pleno de este viernes. Javier Leoz, Ana Elizalde, Edurne Guino, Jorge Morí. Gracias a vosotros. Gracias. Seguimos nosotros adelante tras analizar esas grandes cifras para Pamplona. Hacemos una breve pausa y seguimos con otros contenidos muy diferentes que nada tienen que ver con la política o con la política municipal.